Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios que nos permite nuevamente poder estar saludándolos primeramente y compartiendo la palabra del Señor en estos devocionales que la Primera Iglesia Bautista de Monterrey comparte con sus miembros y con todos aquellos amigos y personas que nos ven en nuestras redes sociales. Gracias al Señor porque pues es un día más, un día más que podemos tener en nuestras actividades, un día más que nosotros podemos contar de lo que Dios hace, podemos ser testigos de lo que Dios nos da en nuestra vida, en nuestra familia, todas las bendiciones que Dios nos da, porque sabemos la verdad y porque sabemos que tenemos promesas y, y sabemos que la vida en Cristo es bondadosa para con nosotros. Y los temas que hemos estado viendo y hemos estado aprendiendo, tanto en la escuela dominical como en diferentes mensajes que hemos recibido, creo que nos dan una pauta para poder eh, tener en mente y sobre todo mostrar al mundo cómo somos como hijos de Dios. Y esta noche pues yo quisiera compartir con ustedes sin salirnos de lo que hemos estado viendo en nuestra iglesia, sin salirnos de la enseñanza, porque esos son estos devocionales, también se aprende mucho, yo creo que estaremos de acuerdo. Y esta noche pues yo voy a estar compartiendo con ustedes unos versículos y un tema sin lugar a dudas que quizá para muchos eh, ya sea muy estudiado, pero recordémonos que no dejamos de aprender nunca, y en la palabra de Dios así es también. Vamos a orar para poder iniciar, hermano. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos guardas en todo momento. Gracias porque nos permites un día más. Y gracias porque a esta hora, Señor, donde nos disponemos a descansar, podemos juntamente poder escudriñar tu palabra y compartir, Señor, con mis hermanos y con mis amigos que nos escuchen en esta noche. Te pedimos que tú seas en nuestro proceder, Señor, y sobre todo en nuestro aprender, que tu palabra sea puesta en nuestra mente y sobre todo en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. El hermano Samuel el domingo, el mensaje que nos daba, eh, ciertamente hablaba de algo tan interesante para muchos, pero para algunos muy confuso quizá todavía. Porque en el mundo existe mucha confusión sobre pues, cuestiones, algunos pueden pensar en ellos que es cuestión religiosa, nosotros sabemos que es la verdad, porque sabemos de la vida de Jesús, y nosotros sabemos qué es lo que constituye la verdad, qué es lo que nosotros conocemos como verdad. La Biblia, hermanos, es nuestra única base para la verdad que presentamos en estos devocionales, en las meditaciones que podemos oír en nuestra iglesia. No podemos tener otra base verdadera que no sea la Biblia. La única manera de ser salvo es conocer la verdad, como dijo nuestro Señor Jesús allá en Juan 8:32. Y esta noche yo quisiera leerles el 31 y el 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. ¿Sí? Uno de los hábitos que nosotros como cristianos debemos tener pues, es el orar, y el orar pues es bueno, es bueno. La misma Biblia lo dice, por eso digo, es verdad, porque nos los está confirmando ahí en 1 Timoteo 2, 3 y 4, cuando nos dice orar es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, el apóstol Pablo escribe, hermanos, el apóstol Pablo escribe sobre la necesidad de orar. O sea, y tal vez digamos, pues yo puedo orar o todos pueden orar y podemos seguir confusos en este conocimiento de la verdad. Pero nosotros debemos orar por todos los hombres, por toda la gente, incluyendo, vamos, desde tu familia, desde tu trabajo, desde tu iglesia,
desde los mismos gobernantes que nosotros tenemos. ¿Para qué? ¿Para qué debemos orar? Pues para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, nos dice el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo 2:3. ¿Por qué? Porque al cumplir con esto, nosotros cristianos sabemos que vamos a agradarle a nuestro Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él va a sentir que tenemos el deseo de compartir la salvación que nosotros tenemos con ellos. Sin embargo, el deseo divino, el deseo de nuestro Dios de salvar, requiere que la persona, que nosotros lleguemos a ellos a través de la palabra, llegue al conocimiento de esa verdad, de esa verdad. Si el Señor dice, conoceréis la verdad y os hará libres. La libertad que las personas obtienen de cualquier cosa es conociendo al Señor Jesús. Y esa es la verdad que ellos deben conocer. Cuando una persona sepa la verdad acerca de su pecado, y esta noche yo te lo digo a ti, amigo, si nos estás escuchando, y vas a saber de Dios y vas a saber de Jesucristo, la persona se va a dar cuenta de la necesidad de confiar en Cristo. Yo no sé si esta noche tú piensas en eso. Tengo la necesidad de confiar en Cristo, porque sé que Él nunca nos va a traicionar, porque yo sé que Él nunca nos va a decir mentiras. Al contrario, su palabra está llena de verdad. Así aprendemos nosotros de la salvación que el Señor Jesús hizo a través de su muerte y de su resurrección para con nosotros. Hermanos, Dios quiere que todo individuo ejerza una fe, pero una fe personal en Cristo para ser salvo o ser librado de la condenación por su pecado. Pero cuando se vive en mentira, no tiene acceso a esto. Se tiene que llegar a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí en Juan capítulo 14, versículo 6, veamos cuán es importante es que conozcamos esa verdad, hermanos. Hoy día más que nunca quizá. Y digo hoy día más que nunca porque así como digo, toda la confusión que hay por cada grupo religioso que pueda estar surgiendo, incluso cada grupo religioso que se desprenda de iglesias cristianas, porque a veces puede pasar, podemos escuchar, si no verdades a medias, sino verdades oscuras, porque no son la verdadera realidad que el evangelio que nosotros podemos estar predicando. Hoy día más que nunca debemos preocuparnos por saber ciertamente lo que se está enseñando, lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando, y debemos saber si es cierto que es la verdad que el Señor Jesucristo quiere mostrarle a todo el mundo. ¿Sí? Podemos depender de las enseñanzas de Pablo. Pablo nos deja mucha enseñanza aquí en las cartas que él escribe. Y ahí en 1 y 2 Timoteo podemos ver, ahí en 1 Timoteo él dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y dice, digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y también Pablo recién había enseñado que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí en 2 Timoteo 2, ahora los versículos 5 y 6 nos dice eso. Hermanos, por lo tanto, quienes hablen de otros mediadores que no sea el Señor Jesús, no están enseñando la verdad que se nos está pidiendo que enseñemos. Y debemos tener cuidado, ¿sí? Recordemos, hermanos, Jesucristo es el único mediador para efectuar nuestra reconciliación con Dios. El apóstol Pablo nos lo está recordando en la palabra y sabemos que la palabra es verdad. Hermanos, la iglesia existe en este mundo con una finalidad. Existe para dar testimonio de esa verdad. Y nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros formamos parte de ese conjunto de personas que van a conocer, que tienen que dar a conocer esa verdad. Es importante que todos los miembros de nuestra iglesia y de las iglesias locales que están enseñando
verdadera, que están enseñando esa verdadera palabra, sepan cómo conducirse. ¿En dónde? Pues en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:15. Así que, hermanos, cada uno somos los responsables de, ¿cómo podemos decir? Si tenemos esa palabra, la he escuchado en algunas veces. Nosotros somos capaces de sopesar, vaya, lo que se escucha, filtrarlo, por decirlo de una manera, y tomar una posición contraria si sabemos que no se está diciendo la verdad conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Dice 1 Timoteo 6, 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, es de vital importancia, hermanos, que no seamos engañados por el error que abunda hoy en día en círculos religiosos. Debemos poner atención en eso, ¿sí? Quizá muchos hemos tenido la oportunidad de escuchar hablar, hermanos, de grupos religiosos, incluso hasta de sectas, que creen tener la verdad, pero en su momento están hablando mentira y lo están haciendo a la luz de la palabra, pero no tienen esa fe en la palabra, por eso enseñan otras cosas que no es la verdad. Nosotros debemos tener cuidado en eso, por eso aquí enfatizo, es de vital importancia que no seamos engañados por el error que abunda en estos círculos religiosos, incluso en iglesias que pensamos que están llevando una enseñanza cristiana verdadera. Nosotros debemos conocer la verdad, ¿sí? Entonces, conozcamos la verdad, hermanos, creamos la verdad y prediquemos la verdad. Pedro dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hace casi 2000 años, y esto lo predicó el hermano, este pasaje, el hermano Samuel el domingo, hace casi 2000 años un gobernador romano le hizo una pregunta profunda, aunque familiar, a un hombre que estaba a punto de ser ejecutado. Lo digo de esta manera como para introducirnos en esa escena, ¿sí? Le hace la pregunta, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Ahí aquí mismo en Juan 18, versículos 37 y 38, dice, le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esto llama la atención. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué somos nosotros? Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Hizo una pregunta, pero esperó la respuesta o quiso entender la respuesta. A veces eso nos pasa a nosotros, hermanos. Hacemos preguntas, pero queremos la respuesta como nos conviene a nosotros, no como la verdad nos los dice. Es ahí donde hay una diferencia. Y Pilato hizo esa pregunta al Señor Jesús. ¿Y qué es la verdad? No tenemos manera de saber si la pregunta que hizo Pilato era una indagación seria o de verdaderamente quería saber la verdad o solamente era una expresión incluso hasta sarcástica de una mente pues agotada de estar harto de lo que le habían llevado y lo que un problema para él que a lo mejor insignificante, quería darle una solución, pero él le seguimos leyendo, minutos más tarde, entrega a Jesús a esa multitud que estaba airada, que pedía la muerte, y lo entrega para que el Señor Jesús sea crucificado. ¿Sí? Hay un escritor que menciona dentro de sus libros que Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Aquí lo irónico es que en el mismo momento en que él hizo su pregunta, ¿y qué es la verdad?,
estaba mirando derechamente a la encarnación pura de la verdad. O sea, tenía la respuesta enfrente de él. Aquel que es la verdad le había acabado de decir, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Y él estaba escuchando esa voz. Desde entonces, los seres humanos han hecho la misma pregunta. Y en la actualidad hay personas que incluso hay momentos que nosotros podemos caer en el error de preguntar qué es la verdad o en la duda, ¿sí? Y al igual que Pilato, se puede nublar nuestra vista, se puede nublar nuestra mente a la verdad que nos enseña la palabra. La verdad corresponde a la realidad, a lo que es. Por eso la verdad se encuentra en Dios, en el gran yo soy, como dice la palabra. La búsqueda filosófica de la verdad termina en Dios mismo, ¿sí? La misma ciencia, dentro de sus procedimientos, terminan en Dios mismo, porque no tienen explicación a todo, ¿sí? Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, y uno de ellos se me viene a la mente, y ustedes deben recordar, hermanos, la historia de José en Egipto, de cómo fue acusado falsamente por la mujer de Potifar y condenado a ir a prisión ahí en Génesis 39. Él sabía una verdad, ¿sí? La de su inocencia. Y también sabía que Dios sabía que él era inocente. Por eso, ante las mentiras de los demás, se comprometió a la verdad de Dios. ¿Y cómo quedó su fe? Su fe quedó restaurada, su fe quedó intacta, ¿sí? Su fe no se fue para atrás. Existe una cosa, hermanos, que es la verdad. Y el Dios de la verdad sabe lo que es. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Tal vez no reconozcamos o comprendamos siempre las formas en que Dios decide actuar con respecto a su verdad o revelarla en un momento determinado del tiempo, ¿sí? Cuando la Biblia dice Dios en el principio, ahí en el Génesis 1:1, hermanos, está definiendo la realidad máxima y definitiva. O sea, por eso le digo, la verdad es lo que es, ese es. ¿Y quién es la verdad? Pues es Dios, ¿sí? Dios es el ser que existe en sí mismo. Dios es el creador de todo lo que existe. Entonces, tengamos en nuestra mente, tengamos en nuestra enseñanza. Dios es la verdad y toda verdad es una verdad de Dios. Dios no tiene mentira, ¿sí? En la Biblia se le llama el Dios de la verdad. El Padre, que es la primera persona de la Trinidad, es verdad. Ahí en el Salmo 31:1-5 e Isaías 65:16 podemos encontrarlos si tienes oportunidad de leerlos, ¿sí? Es la primera persona de la Trinidad, es verdad. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que procede del Padre, dice ahí Juan 1:14, está lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué es Dios? Jesús se proclama justificadamente como el camino, la verdad y la vida. Lo leímos hace un rato. Hermanos, la Biblia nos enseña que Jesucristo era y es el comunicador de la verdad, el testigo de la verdad, el origen de la verdad y el predicador de la verdad. Entonces, esta noche yo quisiera que tú vieras así de esta manera. Tenemos en Jesús, tenemos en Dios la verdad personificada. Cristo es la revelación definitivamente de Dios al hombre, ¿sí? La verdad no es una especie de idea nada más, hermanos. No es un concepto flexible ni una suposición teórica que cualquier persona te puede decir y te puede manejar y tú creerla. Es una entidad sólida, claramente definida e inalterable. Es la realidad máxima que reside en esa Trinidad de Dios en el universo y no está abierta a reevaluación ni a redefinición. O sea, nadie puede cambiarle nada a esta verdad y te la debe decir de esta manera y la debes aprender de esta manera y sobre todo debes enseñarla de esta manera. Si te llegas a preguntar ¿qué es la verdad? La respuesta es sencilla. Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad y a eso me debo yo. Por eso somos hijos de Dios, de un Dios verdadero. Dios les bendiga en esta noche.